El sol abrasador se filtraba entre las ramas del mezquite mientras Esperanza Covarrubias caminaba lentamente por la orilla del río Yaqui. Sus 70 años pesaban en sus huesos como las piedras que bordeaban el cauce del agua cristalina. Las arrugas de su rostro contaban historias de una vida dura en la Sierra de Sonora, donde los inviernos eran tan crueles como los veranos implacables. La vieja cabaña de adobe que habitaba desde hacía 40 años se encontraba a menos de 1 kilómetro, pero Esperanza prefería el refugio de la sombra junto al río. Allí, entre el murmullo del agua y el canto de los pájaros, podía esconder el dolor que cargaba desde joven. Nunca pudo tener hijos. «Maldita sea mi suerte», murmuró mientras se sentaba en una roca plana, sumergiendo sus pies cansados en la frescura del agua. Sus manos nudosas, curtidas por décadas de trabajar la tierra, se posaron sobre su vientre, aquel vientre que tantas esperanzas y lágrimas había provocado. Esperanza había sido la esposa de Manuel Covarrubias, un respetado ranchero de la región que falleció 5 años atrás. Durante su matrimonio, ambos intentaron tener descendencia, pero el fruto de su amor nunca llegó a germinar. Los médicos en Hermosillo le dijeron que su matriz estaba dañada, que jamás podría concebir. Manuel nunca la culpó, pero ella sintió que le había fallado profundamente. Tras la muerte de su esposo, la soledad se volvió su única compañía. Los vecinos del pueblo cercano la respetaban, pero también la miraban con cierta lástima. «La pobre vieja estéril», decían a sus espaldas. Ella lo sabía y fingía no escuchar. Aquel día de junio, mientras el calor se intensificaba, Esperanza decidió caminar un poco más río arriba, hacia un recodo donde solía pescar Manuel. No tenía prisa por volver a su casa vacía, a preparar comida solo para ella, a hablar con las paredes. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el llanto de algún coyote herido, pero conforme avanzaba, el sonido se volvía más claro. Era el llanto de un bebé. Esperanza aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza por primera vez en años. Detrás de unos matorrales, envuelto en una manta desgastada con diseños tradicionales apache, encontró a un pequeño bebé de piel cobriza. No tendría más de 3 meses de edad. Sus mejillas estaban sonrojadas por el llanto y el calor. Junto a él, una bolsa de cuero contenía algunos pañales improvisados y una pequeña cantimplora. «Dios mío», exclamó Esperanza, arrodillándose junto al pequeño. «¿Quién te ha dejado aquí, criatura?» Miró alrededor buscando alguna señal de la madre, pero solo encontró huellas que se alejaban río arriba. Tomó al bebé en sus brazos con cuidado, meciéndolo instintivamente. El pequeño dejó de llorar casi de inmediato, mirándola con unos ojos negros y profundos que le recordaron a los de los niños indígenas que ocasionalmente veía en el pueblo. «Eres apache, ¿verdad?», susurró, reconociendo los rasgos y los símbolos en la manta. «¿Dónde está tu mamá, pequeño?». Esperanza sabía de la presencia de pequeños grupos de apaches que aún vivían en las montañas, aislados y resistiéndose a integrarse completamente a la vida moderna. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre la feroz resistencia que habían mantenido durante siglos contra los colonizadores españoles y los mexicanos después. Ahora eran pocos, pero mantenían sus tradiciones en lo profundo de la sierra. Volvió a mirar al bebé, que ahora le observaba con curiosidad. Su pequeña mano se aferró a uno de sus dedos con sorprendente fuerza. «Tengo que llevarte al pueblo», dijo, más para sí misma que para el niño. «Seguro que alguien sabe de quién eres». Pero mientras se levantaba con el bebé en brazos, algo ocurrió en el interior de Esperanza. Una sensación extraña, cálida, comenzó a expandirse desde su pecho hasta cada rincón de su cuerpo. Era como si un manantial seco durante décadas comenzara a brotar de nuevo. Sus ojos se humedecieron y por primera vez en años no fueron lágrimas de tristeza.
No llores, mi niño, murmuró con voz quebrada. Esperanza está aquí. Vamos a casa, te daré algo de comer y buscaremos a tu familia. El bebé bostezó y se acurrucó contra su pecho, como si reconociera en ella algo familiar. Esperanza ajustó la manta para protegerlo del sol y comenzó a caminar hacia su cabaña, sin saber que aquel encuentro cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Al llegar a su humilde hogar, Esperanza improvisó una cuna con una canasta grande que usaba para la cosecha. Forró el interior con mantas suaves y colocó al bebé dentro. Lo primero que hizo fue revisar si estaba herido o enfermo, pero el pequeño parecía estar en perfectas condiciones, solo hambriento y cansado. «Necesitas leche», murmuró preocupada. Tenía una cabra que le proporcionaba leche fresca cada mañana. Rápidamente preparó una mezcla tibia y, utilizando un trapo limpio enrollado en forma de tetilla, alimentó al bebé, quien succionó con avidez. Mientras el pequeño comía, Esperanza examinó con más detalle la bolsa que había encontrado junto a él. Dentro, además de los pañales, descubrió un pequeño amuleto tallado en madera de mezquite con la forma de un águila. Sabía por las historias de los ancianos que el águila era un símbolo sagrado para los apaches, un mensajero entre los humanos y los espíritus. También encontró un pequeño papel doblado. Al abrirlo, vio trazos que no entendía, probablemente escritos en la lengua apache. Esto confirmaba sus sospechas. El niño pertenecía a una de las pocas familias indígenas que aún vivían en las montañas. «¿Por qué te abandonaron, criatura?», preguntó en voz baja. «¿Acaso tu madre está en problemas?». La noche comenzaba a caer sobre la sierra de Sonora. Esperanza encendió su vieja estufa de leña y preparó un té de hierbas. Debía decidir qué hacer. Lo correcto sería llevarlo a las autoridades del pueblo al día siguiente, pero algo dentro de ella se resistía a la idea. «Una noche», pensó. «Solo esta noche cuidaré de él y mañana decidiré». El bebé se había quedado dormido después de comer. Su respiración tranquila llenaba el silencio de la cabaña, un sonido que Esperanza nunca había escuchado en su hogar. Se sentó junto a la canasta cuna y observó al pequeño dormir. Sus facciones eran perfectas, la nariz pequeña y recta, los labios rosados, las pestañas largas sobre sus mejillas cobrizas. «¿Cómo te llamaré mientras estés conmigo?», susurró. «Necesitas un nombre, aunque sea por esta noche». Pensó en su esposo Manuel, en cómo habían soñado juntos con tener un hijo varón al que llamarían Nicolás, como el padre de él. «Nicolás», dijo en voz baja. «Serás Nicolás esta noche». El bebé se movió ligeramente como si reconociera el nombre y Esperanza sonrió por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, la anciana apenas durmió. Cada cierto tiempo se levantaba para asegurarse de que el pequeño respiraba, de que estaba cómodo, de que no tenía hambre. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, Esperanza ya había tomado una decisión. Iría al pueblo, pero primero visitaría a doña Josefina, una anciana mixteca que vivía a medio camino y que conocía las tradiciones de los pueblos indígenas mejor que nadie. Envolvió al bebé con cuidado, preparó una bolsa con leche fresca de cabra y emprendió el camino. Nicolás estaba despierto, pero tranquilo, observando todo con sus ojos curiosos. La casa de doña Josefina era pequeña, pero acogedora, rodeada de plantas medicinales y flores silvestres. La anciana de 85 años estaba sentada en el portal, como si esperara su visita. «Buenos días, Esperanza», saludó la mujer con una sonrisa que revelaba apenas 3 dientes. «Veo que traes compañía». «Buenos días, doña Josefina, necesito su sabiduría», respondió Esperanza mostrándole al bebé. La anciana se acercó y examinó al pequeño con atención. Tocó su frente con sus dedos nudosos y asintió varias veces. «Apache, sin duda», confirmó. «De los que viven en lo alto de la sierra, los que se mantienen apartados. Lo encontré ayer junto al río, solo. Había huellas que se alejaban». Doña Josefina tomó la bolsa que Esperanza le mostró y examinó el amuleto,
y el papel con la escritura desconocida. «Es un mensaje», dijo la anciana. «Hace muchos años aprendí algo de su lengua, cuando un curandero apache curó a mi hijo de fiebres». Esperanza contuvo la respiración mientras la anciana descifraba lentamente el mensaje. Dice: «Protege a mi hijo. Su nombre es Talasi, que significa maíz tierno. Su padre murió en un accidente en la montaña. Nuestra aldea enfrenta hambre y enfermedad. No puedo darle lo que necesita. Cuando mejoren las cosas, volveré por él. Que los espíritus guíen sus pasos». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Miró al bebé, que ahora tenía un nombre real: Talasi. «¿Qué debo hacer, doña Josefina? ¿Llevarlo a las autoridades?» La anciana guardó silencio por un momento, como consultando con los espíritus invisibles que, según ella, siempre la rodeaban. «Las autoridades lo enviarían a un orfanato en Hermosillo», dijo finalmente. «Y los apaches tienen razones para desconfiar de nuestras instituciones, después de siglos de persecución. Esta madre volverá por su hijo cuando pueda». «Entonces, quédate con él», respondió la anciana con firmeza. «Cuídalo como si fuera tuyo, pero nunca olvides que tiene una madre que lo ama lo suficiente para separarse de él por su bien. Cuando ella regrese, deberás entregarlo». Esperanza miró al pequeño Talasi, que se había quedado dormido en sus brazos. La idea de cuidarlo, aunque fuera temporalmente, hizo que su corazón latiera con renovada fuerza. «No sé nada sobre criar niños», confesó. «Nunca pude tener los míos». Doña Josefina sonrió con sabiduría. «El amor es el mejor maestro, Esperanza. Y tú tienes tanto amor guardado que podrías criar a todos los niños del pueblo». Mientras regresaba a su cabaña, Esperanza sentía una mezcla de miedo y alegría. Sabía que no sería fácil, que habría habladurías en el pueblo, que tendría que inventar alguna historia para explicar la presencia del bebé. Pero por primera vez en décadas sentía que su vida tenía un propósito, que su nombre, Esperanza, finalmente cobraba sentido. «Talasi», susurró al pequeño, que la miraba con sus ojos brillantes. «Te cuidaré como si fueras el hijo que nunca tuve, hasta que tu madre regrese. Te lo prometo». Y así, bajo el intenso sol de Sonora, una nueva familia había nacido. Una familia temporal, quizás, pero no menos real. Una anciana infértil y un bebé apache abandonado, unidos por el destino y por un amor que apenas comenzaba a florecer. 3 meses habían pasado desde que Esperanza encontró al pequeño Talasi junto al río. El verano cedía paso al otoño, y las mañanas comenzaban a refrescar en la sierra de Sonora. La vida de la anciana había cambiado completamente. Ya no existían los días largos y silenciosos, ni las noches solitarias contemplando el techo de la cabaña. Ahora todo giraba en torno al bebé, que crecía fuerte y sano bajo sus cuidados. Esperanza había inventado una historia para los curiosos del pueblo. Talasi era hijo de una sobrina lejana que había fallecido en un accidente, y ella, como única pariente viva, se había hecho cargo del niño. Nadie cuestionó demasiado la explicación. En aquellas tierras remotas, la solidaridad familiar era un valor incuestionable. Doña Josefina se había convertido en su aliada y consejera. La anciana mixteca le enseñaba cómo cuidar al bebé siguiendo algunas tradiciones indígenas, para que cuando su madre regresara, el pequeño no se sintiera completamente ajeno a su cultura. «Los apaches creen que los bebés son bendiciones de los espíritus», le explicó un día, mientras preparaban una infusión de hierbas para aliviar los cólicos de Talasi. «Debes cantarle al amanecer y al anochecer, para que su espíritu crezca fuerte junto con su cuerpo». Esperanza seguía sus consejos al pie de la letra. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana, mecía al niño en sus brazos y le cantaba suavemente. No conocía canciones apaches, pero le cantaba las viejas melodías mexicanas que su madre le había enseñado, adaptando las letras para hablarle de la naturaleza, de los animales del bosque, del río que los había unido.
La cabaña también había cambiado. Lo que antes era un espacio austero y funcional, ahora estaba lleno de pequeños detalles pensados para el bebé. Esperanza había tejido juguetes con lana de sus ovejas, había adaptado un cajón de madera como una cuna más cómoda, y hasta había plantado nuevas hierbas medicinales en su pequeño huerto por si el niño las necesitaba. En el pueblo, la actitud hacia ella también se había transformado. Ya no era la pobre vieja estéril, sino la valiente doña Esperanza, que a sus 70 años había asumido la crianza de un bebé. Las mujeres le llevaban ropita que sus propios hijos ya no usaban, y los hombres se ofrecían para arreglar el techo de la cabaña o traerle leña extra para el invierno. Pero no todo era felicidad. Conforme pasaban los días, Esperanza enfrentaba un dilema cada vez más profundo. Por un lado, sabía que Talassi tenía una madre que prometió volver por él. Por otro, su corazón se aferraba cada vez más al pequeño. Cada sonrisa, cada balbuceo, cada momento en que el bebé se quedaba dormido en sus brazos, fortalecía un vínculo que ella temía no poder romper cuando llegara el momento. «Me estoy engañando», confesó una tarde a doña Josefina, mientras Talassi dormía plácidamente. «Me comporto como si fuera a quedármelo para siempre». La anciana mixteca la miró con comprensión. El amor verdadero no posee esperanza. Cuida, protege, y cuando es necesario, deja ir. «¿Y si no regresa por él?», preguntó con una mezcla de esperanza y culpa por tener ese pensamiento. «Entonces el destino habrá decidido que tú eres su madre», respondió la anciana. «Pero no anticipes ese día, vive el presente, disfruta de cada momento con el niño y deja que el mañana llegue cuando tenga que llegar». Una tarde de octubre, mientras Talassi gateaba por el suelo de tierra apisonada de la cabaña, explorando con curiosidad cada rincón, Esperanza escuchó cascos de caballo acercándose. Su corazón dio un vuelco. ¿Sería la madre del niño? ¿Habría vuelto tan pronto? Con manos temblorosas, tomó al bebé en brazos y salió al porche. Un jinete se acercaba por el camino de tierra, pero no era una mujer indígena. Era don Javier, el comisario del pueblo. «Buenas tardes, doña Esperanza», saludó el hombre, descubriendo su cabeza con respeto. «Vengo a darle un aviso importante». «¿Qué sucede, don Javier?», preguntó ella, apretando inconscientemente al niño contra su pecho. «Han visto a un grupo de apaches cerca del pueblo», explicó el comisario. «No han causado problemas, pero andan preguntando por un bebé perdido. Dicen que una joven madre lo dejó cerca del río hace unos meses, porque estaban pasando hambre en las montañas». Esperanza sintió que el mundo se detenía. El momento que temía y esperaba había llegado. «¿Dónde están ahora?», logró preguntar con la voz apenas audible. «Se establecieron temporalmente en el claro del bosque, a unos 2 kilómetros del pueblo», respondió don Javier, mirando con curiosidad al niño. «El alcalde les ha permitido quedarse unos días mientras resuelven sus asuntos. Son pacíficos, vienen a comerciar algunas artesanías». El comisario se inclinó ligeramente para ver mejor al bebé, que observaba al desconocido con sus grandes ojos negros. «Este niño», comenzó a decir, pero Esperanza lo interrumpió. «Es mi sobrino nieto, don Javier. Ya le conté la historia». El hombre asintió, aunque su mirada delataba cierta sospecha. «Como usted diga, doña Esperanza. Solo vine a avisarle que tenga cuidado. Esos indios parecen desesperados por encontrar a ese bebé». Cuando el comisario se marchó, Esperanza entró a la cabaña y se sentó en su vieja mecedora, con Talassi en su regazo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Han venido por ti, mi niño», susurró, acariciando la cabecita del bebé. «Tu gente ha venido a buscarte». Esa noche, Esperanza no durmió. Se quedó junto a la cuna improvisada, observando cada respiración del pequeño, memorizando cada detalle de su rostro, como si quisiera grabar su imagen en su alma para siempre. Al amanecer, tomó una decisión. Envolvió a Talassi en la manta apache original con la que lo había encontrado,
Guardó el amuleto del águila en la bolsa de cuero y añadió algunas provisiones: leche de cabra, pañales limpios, un pequeño juguete de lana que ella había tejido y una carta que había escrito durante la noche. Con el bebé en brazos, emprendió el camino hacia el pueblo. Pero antes de llegar, se desvió hacia la casa de doña Josefina. «¿Has decidido devolverlo?», dijo la anciana mixteca al verla llegar, como si hubiera leído sus pensamientos. «Es lo correcto», respondió Esperanza, aunque cada palabra le dolía como una herida. «Pertenece a su pueblo, a su madre. ¿Quieres que te acompañe?», ofreció doña Josefina. «No, esto debo hacerlo sola». La anciana asintió, y luego tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «El amor que has dado a este niño vivirá en él para siempre», le aseguró. «Y el amor que él te ha dado a ti también permanecerá en tu corazón. Algunos vínculos, Esperanza, ni siquiera la muerte puede romperlos». Siguiendo las indicaciones del comisario, Esperanza llegó al claro del bosque donde los apaches habían establecido su campamento temporal. Eran apenas 5 tiendas sencillas alrededor de un fuego casi extinguido por la mañana. Algunas mujeres preparaban el desayuno, mientras los hombres revisaban las mercancías que llevarían al pueblo para intercambiar. Cuando la vieron aproximarse con el bebé en brazos, todos se detuvieron. Una joven mujer, que no tendría más de 20 años, se adelantó con paso vacilante. Sus ojos, idénticos a los de Talassi, se fijaron en el pequeño. «Talassi», murmuró, con voz quebrada por la emoción. El bebé, al escuchar su nombre pronunciado por aquella voz, giró su cabecita. Algo pareció reconocer en la mujer porque extendió sus bracitos hacia ella. Esperanza sintió que su corazón se partía en dos, pero mantuvo la compostura. Con dignidad, avanzó hasta quedar frente a la joven madre. «Lo encontré junto al río hace 3 meses», dijo en español, esperando que la entendiera. «He cuidado de él como si fuera mío, pero siempre supe que tenía una madre que volvería por él». La joven apache la miró con una mezcla de gratitud y temor. Un hombre mayor, probablemente el jefe del grupo, se acercó y habló en español con acento marcado. «Mi nieta Nailín dejó a su hijo porque nuestra aldea enfrentó una enfermedad terrible. Muchos murieron, incluido el padre del niño. No había suficiente comida para los bebés. Ella tomó la decisión más difícil que una madre puede tomar». Esperanza asintió, comprendiendo el sacrificio de la joven. «Ha crecido fuerte», dijo, tratando de contener las lágrimas. «Le gusta la leche de cabra mezclada con un poco de miel. Duerme mejor si le cantan antes de acostarlo. Y le encanta que lo muevan así, meciéndolo suavemente». Demostró el movimiento y el bebé sonrió, mostrando sus encías rosadas. La joven madre observaba todo con atención, como memorizando cada instrucción. «Aquí está todo lo que necesitará por unos días», continuó Esperanza entregando la bolsa de provisiones. «Y este juguete lo hice para él, para que pueda recordarme». Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, extendió a Talassi hacia su madre biológica. El bebé miró a Esperanza confundido, luego a la joven y de nuevo a la anciana, como si no entendiera lo que estaba sucediendo. La joven apache tomó a su hijo con delicadeza, y el pequeño, tras un momento de duda, se acomodó en sus brazos. Algo en el olor, en el latido del corazón de la mujer, parecía resultarle familiar. «Gracias», dijo la joven en un español básico pero claro. «Gracias por cuidar a mi hijo». Esperanza asintió, incapaz de hablar. Sacó de su bolsillo la carta que había escrito durante la noche y se la entregó al jefe. «Aquí está mi dirección», explicó. «Si alguna vez necesitan ayuda, o si quieren, si me permitieran ver a Talassi de vez en cuando». El anciano tomó la carta y la guardó con cuidado en su camisa. «Los apaches no olvidamos a quienes han sido buenos con nosotros», dijo con solemnidad. «Nailín y Talassi ahora tienen 2 familias, la de la sangre y la del corazón».
Esperanza dio media vuelta para marcharse, sabiendo que si se quedaba un minuto más no tendría la fuerza para separarse del niño. Pero cuando había dado apenas unos pasos, la voz de la joven madre la detuvo. «Espera». Se giró y vio que Nailín se acercaba con Talassi en brazos. «Mi hijo debe conocer a su abuela mexicana», dijo la joven, con una pequeña sonrisa. «Debes venir a visitarnos, y nosotros vendremos a verte». Las lágrimas que Esperanza había contenido hasta ese momento fluyeron libremente por sus mejillas. No era un adiós definitivo, era el comienzo de algo nuevo, algo inesperado, una familia que trascendía la sangre, la cultura y el tiempo. En el camino de regreso a su cabaña, Esperanza sentía un vacío enorme en sus brazos, acostumbrados al peso de Talassi, pero en su corazón algo había cambiado para siempre. Ya no era la anciana infértil, la mujer que nunca pudo ser madre. Ahora era la abuela de Talassi, un vínculo que nadie podría arrebatarle. Cuando llegó a su casa, todo le pareció extrañamente silencioso y vacío. Los juguetes del bebé, su ropa pequeña, la cuna improvisada, todo estaba allí, pero él ya no. Se sentó en su mecedora y cerró los ojos, exhausta física y emocionalmente, y entonces, en la quietud de la tarde, creyó escuchar la voz de su esposo Manuel, muerto hacía tantos años. «Lo hiciste bien, Esperanza», parecía decirle. «Siempre supe que serías una madre maravillosa». Por primera vez en meses, Esperanza lloró sin contenerse. Lloró por el hijo que nunca tuvo, por el bebé que había devuelto a su madre, por el tiempo perdido y por el tiempo ganado. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, hasta que el sol comenzó a ponerse tras las montañas. Y entonces, mientras la oscuridad envolvía la sierra de Sonora, sintió una extraña paz. No estaba sola. Nunca más lo estaría. En algún lugar de aquellas montañas, un pequeño niño apache llevaba en su corazón el amor que ella le había dado. Y eso, pensó Esperanza mientras la primera estrella aparecía en el cielo, era un milagro mayor que cualquier nacimiento. El invierno había llegado a la sierra de Sonora con un frío inusual. Esperanza mantenía el fuego de la estufa encendido durante todo el día, y por las noches se envolvía en varias mantas para combatir el frío que se colaba por las rendijas de su cabaña de adobe. Habían pasado 2 meses desde que devolvió a Talassi a su madre, y aunque el dolor de la separación seguía presente, había aprendido a vivir con él. Cada día, mientras realizaba sus tareas cotidianas, se preguntaba cómo estaría el pequeño. ¿Habría crecido mucho? ¿Estaría aprendiendo nuevas palabras? ¿Recordaría a la anciana que lo cuidó durante aquellos 3 meses? Doña Josefina la visitaba con frecuencia, trayéndole hierbas para sus tés y, más importante aún, noticias del pueblo. Los apaches habían establecido un campamento semipermanente en las afueras, a unos 5 kilómetros de la cabaña de Esperanza. Según decían, estaban comerciando con los lugareños, intercambiando artesanías y pieles por alimentos y medicinas. ¿Has pensado en visitarlos?, preguntó un día la anciana mixteca mientras compartían una taza de café caliente. Esperanza suspiró, mirando hacia la ventana donde los copos de nieve comenzaban a caer. «Todos los días», confesó. «Pero tengo miedo, Josefina. ¿Y si el niño ya no me recuerda? ¿Y si su madre ha cambiado de opinión y no quiere que me acerque?» Doña Josefina chasqueó la lengua con desaprobación. «El miedo es mal consejero, Esperanza, y en tu caso es un ladrón de tiempo precioso». Pero a pesar de las palabras de su amiga, Esperanza no encontraba el valor para hacer el viaje hasta el campamento apache. Los días seguían pasando, y ella continuaba posponiendo la visita, encontrando siempre una excusa: el clima, sus dolores de artritis, las tareas pendientes.
Una mañana particularmente fría de diciembre, mientras Esperanza recogía leña en el pequeño cobertizo junto a su cabaña, escuchó el inconfundible sonido de cascos de caballo aproximándose. Se detuvo, con el corazón acelerado. Desde que había devuelto a Talassi, cada visita inesperada le provocaba una mezcla de esperanza y temor. Dejó la leña y se dirigió al frente de la cabaña, ajustándose el rebozo para protegerse del frío. Por el camino nevado avanzaba un grupo de 3 jinetes. A medida que se acercaban, Esperanza pudo distinguir que se trataba de 2 hombres apaches, y entre ellos la joven Nailin, con un bulto envuelto en mantas contra su pecho. Talassi. Esperanza sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el marco de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría escucharse a kilómetros de distancia. Los jinetes se detuvieron frente a su cabaña. El más anciano, al que reconoció como el jefe que había hablado con ella cuando devolvió al niño, desmontó primero y ayudó a Nailin a bajar con cuidado, sosteniendo al bebé. «Buenos días, doña Esperanza», saludó el anciano en español. «Hemos venido a visitarla, como prometimos». Esperanza no podía hablar. Sus ojos estaban fijos en el pequeño bulto que Nailin llevaba contra su pecho. La joven madre se acercó a ella con pasos lentos, casi ceremoniales, y apartó ligeramente la manta para revelar el rostro de Talassi. El bebé había crecido en estos 2 meses. Sus mejillas estaban más redondas, su cabello negro más abundante. Cuando vio a Esperanza, algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron más, y entonces, para sorpresa y alegría de la anciana, extendió sus bracitos hacia ella, balbuceando sonidos que parecían decir: «Me acuerdo de ti». «Me recuerda», susurró Esperanza, con lágrimas en los ojos. Nailin sonrió y, sin dudarlo, le entregó al niño. Esperanza lo tomó en sus brazos, sintiendo cómo el vacío que había llevado dentro durante estos meses se llenaba de nuevo con su presencia, con su calor, con el olor a pino y leña que traía consigo. «Talassi nunca olvidó a su abuela mexicana», dijo Nailin, usando más palabras en español de las que Esperanza recordaba que conociera. «Todas las noches cuando lo acuesto, le cuento historias sobre la mujer valiente que cuidó de él cuando su madre no podía hacerlo». El jefe apache observaba la escena con expresión serena. El otro hombre, más joven, permanecía algo apartado, vigilante, pero respetuoso. «Por favor, pasen», invitó Esperanza, recordando de pronto sus modales. «Hace mucho frío aquí afuera». Los 3 apaches entraron a la cabaña, donde el fuego de la estufa ofrecía un refugio acogedor contra el invierno. Esperanza, sin soltar a Talassi, les indicó dónde sentarse y luego preparó café caliente para todos. El jefe apache, que se presentó como Nakoje, le explicó que habían decidido establecerse en la región durante el invierno. La casa era buena en esos bosques, y el pueblo cercano se había mostrado más acogedor que otros lugares. Además, añadió, mirando a Esperanza con una chispa de humor en sus ojos sabios, mi nieta insistió en que debíamos estar cerca de la otra abuela de Talassi. Esperanza miró a Nailin, sorprendida por este reconocimiento. La joven madre asintió, confirmando las palabras de su abuelo. «Cuando dejé a mi hijo junto al río», explicó Nailin con la voz cargada de emoción, «le pedí a los espíritus que lo guiaran hacia alguien con un corazón grande. Los espíritus escucharon mi plegaria y te encontraron a ti, Esperanza. Eres parte de nuestra familia ahora». Mientras hablaban, Talassi se había quedado dormido en los brazos de Esperanza, con la confianza absoluta de quien se siente en casa. La anciana lo mecía suavemente, redescubriendo el peso de su cuerpecito, la cadencia de su respiración, detalles que había temido olvidar. «Hemos traído algo para ti», dijo Nakoje, haciendo un gesto al hombre más joven.
Este se acercó y de un saco de cuero extrajo un hermoso chal tejido con lana de colores vivos, rojos, azules y amarillos, que formaban patrones geométricos tradicionales. «Lo tejió Nailin para ti», explicó el jefe. «Entre nuestro pueblo, un regalo así simboliza un vínculo familiar que va más allá de la sangre». Esperanza recibió el chal con su mano libre, mientras sostenía a Talassi con la otra. La textura de la lana era suave pero firme, y los colores brillaban intensamente bajo la luz del fuego. «Es el regalo más hermoso que he recibido jamás», dijo con sinceridad. «Lo guardaré como un tesoro». La visita se extendió durante horas. Compartieron comida, historias y risas. Esperanza les mostró el pequeño álbum de fotos donde había guardado algunos recuerdos de los meses con Talassi, la huella de su manita impresa en barro, un mechón de su cabello negro y algunas fotografías que don Javier, el comisario, le había tomado un día que pasó por la cabaña. Cuando el sol comenzó a ponerse, Nakoje anunció que debían regresar al campamento. Esperanza sintió que el dolor de la separación volvía, pero esta vez era diferente. Ya no había incertidumbre, ni miedo a no volver a ver al pequeño. «Vendremos a visitarte cada semana», prometió Nailin, mientras tomaba a Talassi, quien seguía dormido, de los brazos de Esperanza. «Y cuando llegue la primavera y nos movamos a las montañas altas, volveremos a visitarte antes de partir. También puedes venir a nuestro campamento cuando quieras», añadió Nakoje. «Siempre serás bienvenida entre nosotros». Esperanza los acompañó hasta la puerta. Antes de montar, Nailin se detuvo y en un gesto que sorprendió a la anciana, le dio un abrazo con su brazo libre mientras sostenía a Talassi con el otro. «Gracias por darme la oportunidad de ser madre de nuevo», susurró la joven en su oído. «Nunca podré pagarte lo que has hecho por nosotros». Mientras veía alejarse a los jinetes por el camino nevado, Esperanza sintió una calidez interior que contrastaba con el frío del invierno. Ya no era la mujer solitaria que caminaba junto al río lamentando su infertilidad. Ahora era abuela, parte de una familia que había llegado a su vida de la manera más inesperada. Esa noche, envuelta en el chal apache que le había regalado Nailin, Esperanza durmió profundamente por primera vez en meses. No soñó con pérdidas ni con vacíos, sino con futuros posibles, con primaveras por venir, con un niño creciendo entre dos mundos, amado por dos culturas. Los meses pasaron, y tal como habían prometido, Nailin y Talassi la visitaban regularmente. A veces venían solos, otras veces acompañados por Nakoje o por otros miembros de la pequeña comunidad apache, y en ocasiones era Esperanza quien visitaba el campamento, llevando pan recién horneado o verduras de su huerto. Talassi crecía rápidamente, y con cada visita mostraba nuevos logros. Su primera palabra completa, sus primeros pasos tambaleantes, su curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Y lo más importante, su capacidad para moverse con naturalidad entre dos culturas, dos lenguas, dos formas de entender el mundo. Una tarde de primavera, mientras Esperanza y Nailin observaban a Talassi jugando con piedras de colores en el porche de la cabaña, la joven madre compartió una noticia. «El Consejo de Ancianos ha decidido que nos estableceremos de forma permanente en esta región», dijo con una sonrisa. «Hay buena caza, agua limpia, y la gente del pueblo nos ha ofrecido tierras para cultivar maíz y frijoles». Esperanza sintió que su corazón se expandía de alegría. «¿Eso significa que Talassi crecerá conociendo a sus dos madres», confirmó Nailin, tomando la mano arrugada de Esperanza entre las suyas, jóvenes y fuertes. «La madre que le dio la vida y la madre que lo salvó cuando la vida estaba en peligro». En ese momento, Talassi corrió hacia ellas, con una piedra azul brillante en su pequeña mano. Se la ofreció a Esperanza con una sonrisa que revelaba sus primeros dientes. «Para ti, abuela»,
dijo en español, y luego repitió algo en apache que Esperanza no entendió, pero que hizo sonreír a Nailin. Dice que la piedra es del color del cielo, y que tú le enseñaste a mirar el cielo, tradujo la joven. Esperanza tomó la piedra y la guardó en el bolsillo de su delantal junto a su corazón. Mientras abrazaba a Talassi, pensó en el largo camino que había recorrido desde aquel día junto al río. Un camino que comenzó con un llanto de bebé y que continuaba ahora con risas compartidas. Su vida, que una vez creyó marchita por la infertilidad, florecía ahora con una abundancia que nunca hubiera imaginado. No había dado a luz, pero había dado vida. No había creado una familia por los caminos tradicionales, pero había encontrado una familia que trascendía la sangre y las convenciones. Y en los ojos de Talassi, en su sonrisa, en la confianza con la que tomaba su mano arrugada, Esperanza encontraba cada día la confirmación de una verdad universal, que el amor, cuando es auténtico, no conoce límites de edad, cultura o circunstancia. Simplemente existe, crece y transforma todo lo que toca. Mientras el sol de la tarde bañaba la sierra de Sonora con luz dorada, Esperanza miró hacia el río que serpenteaba en la distancia, el mismo río donde todo había comenzado. Las aguas seguían fluyendo, constantes, pero siempre cambiantes, como la vida misma. Y en su fluir eterno, Esperanza vio reflejada la historia que había llegado a definirla. La historia de una anciana infértil que encontró a un bebé apache abandonado junto al río, y en él descubrió el latido de un nuevo amor. Un amor que, como el río, no tenía principio ni fin, solo el eterno fluir de un momento presente donde tres corazones, uno anciano, uno joven y uno apenas comenzando su viaje, latían al mismo ritmo, unidos por lazos invisibles, pero más fuertes que cualquier atadura terrenal. Y así, bajo el cielo infinito de México, en tierras donde los apaches habían resistido siglos de adversidad, una nueva familia florecía. Una familia que no había nacido de la sangre, sino del espíritu, no de la obligación, sino de la elección, no del destino impuesto, sino del amor libremente ofrecido y recibido. La historia de Esperanza, Nailin y Talassi apenas comenzaba a escribirse, pero ya era un testimonio de que incluso en los desiertos más áridos de la vida pueden brotar manantiales de esperanza, y que a veces el mayor acto de amor no es aferrarse, sino saber cuándo soltar, para luego recibir, transformado y multiplicado, lo que una vez se dio con el corazón abierto. Mientras Talassi corría de regreso para jugar con sus piedras de colores, Esperanza miró a Nailin y vio en ella no a la mujer que le había quitado a su hijo adoptivo, sino a una hija que el destino le había regalado, una hija que le había permitido ser madre y abuela, completando así el círculo de la vida que una vez creyó roto para siempre. «Gracias», murmuró Esperanza, y no necesitó decir más. Nailin asintió, comprendiendo todo lo que encerraba esa simple palabra. Entre ellas había nacido un entendimiento que iba más allá del lenguaje, un vínculo forjado en el fuego de un amor compartido por el pequeño que ahora las unía para siempre. Y en ese momento de perfecta comprensión, bajo el sol de México que había visto el ascenso y caída de imperios, el paso de conquistadores y la resistencia de pueblos originarios, dos mujeres de mundos aparentemente opuestos encontraron la sabiduría universal que trasciende culturas y épocas, que los niños no pertenecen a quienes los engendran ni a quienes los crían, sino al futuro. Y que la mayor bendición no es poseerlos, sino acompañarlos en su camino, ofreciéndoles raíces profundas y alas fuertes para que un día puedan volar libres. Talassi sería ese puente entre mundos, ese hilo que uniría pasado y futuro, tradición y renovación. Y mientras creciera bajo el cuidado de estas dos madres,
una por naturaleza, otra por elección, llevaría en su corazón la herencia de ambas, la fuerza y resistencia del pueblo apache y la tenacidad y esperanza de una anciana mexicana que encontró, en el ocaso de su vida, la luz más brillante que jamás había conocido.